Buenas tardes, queridos suscriptores, chicos y chicas, señores y señoras, en fin, aquí estamos otra vez de nuevo para, después de este paréntesis, continuar con el sistema solar parte 2. Y en este caso, ¿os acordáis que en el capítulo anterior dijimos que empezaríamos por los planetas de gas y los planetas de roca, ¿vale? Intentaremos ver, si es posible en el capítulo de hoy, la actividad solar extrema, lo que es un planeta y sus componentes, además los mundos de roca, es decir, los planetas que son roca viva, los volcanes del sistema solar, que los tiene también los mundos gaseosos, los planetas gaseosos, y la vida en el sistema solar externo, ¿vale? Que esto tendrá aparte unos componentes muy principales que son las atmósferas ligeras y las atmósferas masivas, ¿vale? Para luego ya seguiríamos en el siguiente capítulo los cuerpos estelares menores, ¿vale? Cuando digo que voy a hablar del Sol es de forma muy resumida, ya que forma parte del sistema nuestro solar, ¿vale? Pero bueno, dentro vídeo y empezamos con los planetas de gas y de roca. Todo planeta tiene su origen en el disco protoplanetario que una vez rodeó a su estrella. La cercanía del astro central determina qué procesos darán forma al planeta y por tanto su naturaleza. Esta puede ser gigante gaseoso o planeta rocoso, que es lo que os he dicho, planetas de gas o planetas de roca. Si se pudiera viajar en el pasado, al momento en que nuestra estrella está formándose, veríamos que la rodea un disco turbulento de polvo y gas. En su centro, la protoestrella acumula masa mediante la acreción o absorción de material del disco a través de su campo magnético. En el disco, los planetas van tomando forma mediante un proceso similar. Su naturaleza dependerá de su ubicación respecto de la llamada línea de nieve. Más lejos de ella, elementos como el hidrógeno, el helio o el carbono forman moléculas complejas en formas de agua, metano o amoníaco. Las temperaturas son muy bajas, lo suficiente como para que estos compuestos se solidifiquen y el protoplaneta adquiera un tamaño que le permita atraer grandes cantidades de gas. En la zona interior de la línea, las altas temperaturas han evaporado los elementos ligeros y ha dejado solo rocas y metales. Las formas que tienen estos planetas están formados por gérmenes planetarios de menor tamaño. Estos crecen y chocan entre sí, Entonces, en este esquema que hay en la fotografía se puede ver, pues efectivamente, las líneas de campo magnético desde que se forma la estrella, las turbulencias magnéticas, la línea de nieve que hemos dicho que está a menos 120 grados centígrados, donde se asienta el polvo, donde se forma además planetas gigantes y además planetas rocosos. Hay además una acreción, que es lo que hemos dicho, y esto está todo junto en el disco protoplanetario. Y aparte además hay hielo y moléculas complejas. Esto ya está un poquito más a temperatura de 1200 grados. La dinámica de un choque protoplanetario que podéis ver en el esquema, los planetas rocosos como la Tierra adoptaron su forma final tras una fase de colisión y posterior fusión entre los cuerpos protoplanetarios de una masa ya considerable. Entonces tenemos que dos cuerpos de tamaño similar chocan entre sí y la fuerza del impacto los deforma, efectivamente porque aún no están solidificados del todo. El calor además que emana de cada cuerpo hace que se mezcle y se colapse por fuerza gravitatoria, es decir que también la fuerza de gravedad tiene una gran implosión en la formación del planeta. Así se formó la Tierra. De hecho, los núcleos de hierro se desplazan hacia el centro de la masa conjunta. Después, como se puede ver en esta especie de vorágine roja que se ve aquí, la prototierra, entre comillas, empieza a girar con rapidez y los escombros la rodean, formando estos cinturones de asteroides. Los escombros forman la Luna al cabo de 100 años como mínimo, es decir, que todos los cuerpos que están girando alrededor acaban formando un satélite o una luna. El protoplaneta rocoso, muy próximo a su estrella, tiene una masa suficiente para adoptar una forma esférica, pese al conjunto de asteroides que lo bombardean
sobre la superficie, o sea, consigue mantener una forma redonda o esférica. Así se formaría, entre comillas, el planeta. Esto ya lo veremos cuando hablemos específicamente de la Tierra y cómo se formó. El Sol, como hablábamos en los primeros capítulos de toda esta lista de vídeos que he dejado aquí, es una gigantesca bola de plasma alimentada por reacciones termonucleares. El Sol además proporciona a nuestro sistema planetario la práctica totalidad de su masa y energía. El funcionamiento básico de nuestra estrella se sabe con detalle. Las reacciones nucleares de fusión en su interior transforman el hidrógeno en helio, un proceso durante el cual se producen cantidades ingentes de energía. El Sol, a sus 4.600 millones de años de edad, es una estrella en equilibrio en la que la presión gravitatoria que tira de las capas exteriores hacia el núcleo se contrarresta por el efecto expansivo de las reacciones nucleares mencionadas, que empujan en sentido contrario, de acuerdo con los modelos estándar de evolución estelar. En otros 4.500 millones de años, el hidrógeno del Sol empezará a escasear. Su parte central se contraerá y calentará mientras las capas exteriores tenderán a expandirse y enfriarse. Un proceso que la convertirá en una gigante roja, ¿os acordáis? De aquí a unos 5.500 millones de años se contraerá de nuevo y adoptará su forma inicial, la de una enana blanca, es decir, pasará de ser una estrella como la conocemos hoy en día a una estrella simplemente como las blancas que vemos en el cielo. Es decir, que dejará de funcionar, por decirlo entre comillas. La superficie solar tiene una superficie visible llamada fotosfera, que es lo que decíamos en los primeros capítulos del Sol, en la que llaman la atención unos gránulos o burbujas que miden hasta 1.000 kilómetros de diámetro. Se trata de una parte superior de las columnas de convección, responsables de transmitir el calor desde el interior ardiente de la estrella. Es decir, esos agujeritos, esos grumitos que parece como una piel de naranja, son, digamos, cráteres, agujeros que lo que hacen es dejar expulsar el calor, ¿vale? Además de esta granulación, la superficie presenta otros fenómenos tales como las manchas solares o protuberancias. Esto también lo hemos visto. La mancha solar son zonas con una temperatura inferior a la del entorno y se ve entonces una parte más sombreada que le llaman umbra o sombra, y el contorno más claro, penumbra. Aunque surgen de forma constante, lo hacen intensamente en ciclos de 11 años, es decir, cada 11 años aparecen manchas solares. Luego está el granulado, que hemos dicho que son como losetas que forman el dibujo granulado de la fotosfera en la parte superior de la columna convectiva. ¿Os acordáis que os decía, esto se queda como el cocido? Pues algo así, que se veía así como celditas de burbujas, ¿no? Luego tenemos las protuberancias. Protuberancias son nubes de gas suspendidas sobre la superficie que siguen las líneas magnéticas del campo solar y que persisten días e incluso semanas y suelen adoptar forma de bucle. Luego tenemos las fáculas, que son zonas de fuerte luminosidad asociadas a la aparición de manchas solares. Y tenemos la zona de erupciones masivas, que son las protuberancias que superan a menudo en masa y tamaño al propio Júpiter, por lo que se convierten durante su existencia en el segundo cuerpo masivo del sistema solar. O sea, fijaros la cantidad de energía para que sea tan grande como Júpiter. O sea, increíble. La atmósfera además solar incluye la fotosfera y cromosfera y además rodeada esta última de la corona. ¿Os acordáis? Las partes del Sol, ¿vale? Las perturbaciones del campo magnético solar producen fenómenos radiactivos en la cromosfera y la corona, como las fulguraciones o las eyecciones de masa coronal. Más allá de la corona, el viento solar transporta las partículas cargadas cuyo alcance delimita una zona de influencia llamada heliosfera. La estructura del Sol, como habíamos visto, está compuesto por un núcleo, una zona radiactiva, una zona convectiva y después tenemos la cromosfera, la fotosfera y la corona. Sería en este orden. Fotosfera es la línea blanca, cromosfera el anillo naranja que aparece antes de la corona y la corona es lo último, ¿vale? El núcleo abarca un 20%, un 25% del radio total del planeta. Allí se producen las reacciones de fusión atómica de hidrógeno y helio, origen de la energía que emite nuestra estrella, y sus temperaturas son de unos 15,500.000 millones de grados. ¿Os acordáis que habíamos dicho que eran unos 15.500.000 grados lo que había? La capa radiactiva,
que es la zona esta más anaranjada que está por encima del núcleo, se extiende entre un 70 y un 85% del radio total y está formada básicamente por iones de hidrógeno y helio. En su seno los fotones son constantemente emitidos y absorbidos. ¿Os acordáis que había una reacción que dejaba escapar unos fotones, verdad? La fotosfera es la capa de la superficie de la estrella que consiste en varios centenares de kilómetros de gas semitransparente que irradia energía en forma de fotones u ondas electromagnéticas que percibimos como luz. ¿Os acordáis que cuando escapaba el fotón, ¿vale?, por la zona convectiva, lo que hacía era producir luz? O sea, los fotones de los primeros rayos de luz, ¿vale? La capa convectiva que hemos dicho es un 100% de radio del total y energía pasa por ella a la fotosfera por medio de turbulentas corrientes de convección, ¿vale? La cromosfera y la corona son las capas más exteriores y reciben y reflejan las perturbaciones del campo magnético que se producen en la fotosfera. Aunque la cromosfera oscila entre los 3.000 y los 35.000 grados, la corona supera los 3 millones de grados. Fijaros la diferencia, casi hace más grados de temperatura en la corona del Sol que en la zona de la fotosfera. Esto es, y en la cromosfera. Esto es increíble, ¿eh? La actividad extrema del Sol, pues efectivamente, el Sol tiene una actividad bastante grande. Nuestra estrella está permanentemente sacudida por alteraciones en su campo magnético, que lanzan al espacio enormes cantidades de energía. Sus efectos sobre la Tierra pueden llegar a ser devastadores, obviamente. O sea, eso ya lo hemos dicho, y cualquiera que lea los pocos datos que os estoy facilitando, os podéis hacer una idea que las consecuencias de algún tipo de catástrofe de este tipo serían totalmente catalípticas, es decir, que cataclísticas, se destruiría el planeta, básicamente. La actividad solar extrema no pasaría de ser una curiosidad astronómica, sino comportará importantes riesgos, lo que os he dicho anteriormente. Las fulguraciones solares, por ejemplo, pueden afectar a la ionosfera y atmósfera terrestres y perturbar las comunicaciones de radio y la acción de los sistemas de GPS. Sí, os acordáis que en los primeros capítulos os lo comenté, que esas eyecciones solares provocan que haya perturbaciones en los sistemas de comunicaciones. Los episodios solares más destructivos son, sin embargo, las eyecciones de masa coronal o EMC. Las EMC expulsan grandes cantidades de partículas cargadas que pueden provocar tormentas geomagnéticas. Estas tormentas, a su vez, pueden afectar seriamente los satélites artificiales y sobrecargar las redes eléctricas. Es decir, que ya encima súper complicado, porque pueden afectar incluso a nuestros satélites y, bueno, destrozar toda nuestra actividad normal en un día. El ojo humano percibe una energía cuya longitud de onda cae dentro del rango comprendido entre los 3.900 y 7.700 angstroms, lo que se conoce como luz visible. Dentro de este rango, el aspecto del Sol es plácido e uniforme, como se aprecia en las imágenes que tenemos de fondo. Sin embargo, al observarlo con instrumentos que captan otras longitudes de onda, dicha placidez se convierte en furiosa actividad. Uno de ellos es el Solar Dynamic Observatory de la NASA, el SDO, que permanece operativo desde el 2007. El SDO proporciona datos para comprender mejor la física que rige la actividad solar. Con ellos, además, se perfeccionan los modelos que previenen los efectos más dañinos de dicha actividad. Aquí estamos viendo en esta foto una eyección de masa coronal. Ocasionalmente el Sol expulsa gigantescas nubes de plasma, ¿os acordáis?, al espacio exterior. Estas eyecciones pueden alterar de forma significativa la magnetosfera de los cuerpos con los que se cruza. Es decir, que puede provocar además daños importantes con los cuerpos que se cruza. Los muchos rostros del Sol, pues aquí os tenéis un pequeño esquema de varios colores de cómo se puede ver el Sol. Fijaros, desde un gris hasta un azul. Esto es verde y azul, o sea, es impresionante. El observatorio SDO toma imágenes en longitudes de onda muy diferentes, por lo que capta acontecimientos invisibles a simple vista. Es decir, nuestro ojo humano no lo ve,
porque nosotros tenemos filtros para ese tipo de rayos, es imposible que lo podamos ver, no estamos adaptados, pero los telescopios efectivamente y las sondas que se lanzan al espacio para seguir la actividad del Sol están equipadas para poder visualizar lo que el ojo humano no percibe. En este caso, en el número 1, podemos ver así una circunferencia como si fuera un planeta de color gris y le llaman magnetograma. Esta toma registra la intensidad de campo magnético solar. Los puntos blancos que hay dentro de ella indican la polaridad magnética del norte, los puntos negros la magnética del sur, y se ve que están bastante próximos el sur y el norte en el mismo Sol. Después tenemos el 2, que es el rango de 4500 angstroms. En este rango la luz visible se muestra como verde y muestra la fotosfera, es así como un poquito verde oliva. A la izquierda se aprecian unas manchas solares que en otras longitudes de onda aparecen como fulguraciones. El número 3, que es lo que más habitual que podemos ver, son un rango de 4500 angstroms. Este rango de la luz visible muestra la fotosfera. A la izquierda se aprecian manchas solares que en otras longitudes de onda aparecen como fulguraciones. Tenemos además el rango 304 angstroms, que en este rango se visualiza la cromosfera, donde se registran temperaturas de hasta 35.000 grados, es la naranja. El 4, a 335 angstroms, en este rasgo se observan las llamadas regiones activas, donde el campo magnético solar resulta especialmente fuerte. Es por ello que se puede apreciar coincidencias entre imagen y magnetograma. Se ve como las manchitas blancas son de gran actividad y el resto azulado es de menos actividad. El 5 y 6, que son rangos de 171 angstroms a 194, estas tomas registran temperaturas que oscilan entre los 600.000 y 1.000.000 de grados centígrados. A esta longitud de onda empieza a percibirse la corona solar y las fulguraciones del plasma. Aquí se ven, efectivamente, son como ríos, lo podéis ver en campo dorado. Y luego finalmente en un rango de 94 y 131 angstroms, que son estas de color verde esmeralda brillante y verde agua, verde turquesa, estas tomas registran temperaturas más altas, que oscilan entre los 6 y 10 millones de grados. Las zonas de luz intensa se denominan regiones fulgurantes, es decir, todo lo que se ve casi blanco o prácticamente sin color es porque ahí está habiendo fulguraciones. Como podéis comprender, efectivamente tiene una gran actividad el Sol. Pasamos a lo que es el planeta. Dejando así resumido un poco el campo del Sol y reforzando los conocimientos anteriores, ahora vemos los criterios para decidir si un cuerpo es un planeta o se basan sobre todo en asteroides o otro tipo de cosas. Los criterios para decidir si un cuerpo o es un planeta se basan en su masa y en su relación que mantiene tanto con los cuerpos que lo rodean como con la estrella más próxima. El término planeta proviene del griego, no lo puedo pronunciar, es planetes, planeto o algo así. No sé, no me acuerdo del griego, di griego en su tiempo, pero vamos, procede del griego básicamente, no me acordaba ahora cómo se pronuncia, y significa errante, ¿vale? Su etimología se debe a que los 5 planetas reconocibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter y Saturno, destacaban sobre el fondo de estrellas al moverse con relación a este. ¿Pero qué significa planeta en términos astronómicos? Es la unión astronómica según la Unión Astronómica Internacional, la UAI define como cuerpo celeste con una serie de características. Un planeta tiende a orbitar alrededor de una estrella y además es prácticamente esférico y ejerce una dominancia orbital. Puntos súper importantes para distinguirlos de otro cuerpo. Repito, un planeta orbita alrededor de una estrella, es prácticamente esférico y ejerce dominancia orbital. ¿Vale? El propio sistema solar existen cuerpos de tamaño similar a planetas que no son considerados como tales, dado que no orbitan alrededor del Sol. Un buen ejemplo de ellos son Ganímedes y Calisto, las lunas de Júpiter, cuyo tamaño es superior al de Mercurio, y también
la mayor luna de Saturno, que es Titán, pero no son planetas, son asteroides, ¿vale? Además, un cuerpo se vuelve esférico si tiene suficiente masa para que su gravedad y su presión interna estén en equilibrio. Es decir, que además tiene que tener ese equilibrio entre masa y gravedad. Si no la tienen, evidentemente nunca formarán una esfera, ¿vale? No hay equilibrio, no hay esfera. Por otra, el planeta, por acción de su gravedad, limpia la vecindad de su órbita de competidores, es decir, el lenguaje científico se denomina dominancia orbital a los cuerpos que incumplen esta regla, y solo esta se denomina como planetas enanos, ¿vale? Plutón es uno de los planetas enanos. ¿Os acordáis que yo os decía? No sé por qué no nombran a Plutón, se acaban en Neptuno. Pues realmente yo creo que están atendiendo a la masa del mismo planeta, ¿vale? Porque es un planeta muy pequeñito. Vamos a ver cómo es Plutón al detalle. Se ve en la imagen, presenta una composición como una esfera con la mayoría de tolinas ricas en metano y nitrógeno, en la zona de color marrón oscuro, ¿vale? La categoría de planeta enano fue creada en 2006 por la unidad, la Unidad Astronómica Internacional, para agrupar todos aquellos cuerpos que reúnen las condiciones para ser planetas pero no tienen dominancia orbital. Es decir, que si hemos dejado fuera de la órbita realmente a Plutón en los capítulos anteriores es por la gravedad, que no es la suficiente para tener una dominancia en la órbita, ¿vale? Plutón fue considerado como el 9º planeta del sistema solar desde su descubrimiento en 1930. Se descubrió Plutón en 1930. Hasta 2006, pese a su órbita excéntrica e inclinada, se determinó que su masa era apenas un 5% de Mercurio. Y en la categoría de planetas enanos, Plutón está acompañado por Ceres, el mayor de los asteroides conocidos, y otros cuerpos como Kuiper, el cinturón de Kuiper, o más allá como Eris, Makemake o Haumea, que son otros cinturones de cuerpos asteroides ligados a él. El gigante local más grande que conocemos es Júpiter, ¿vale? Que tiene una masa 2 veces la del resto de planetas juntos, o sea que es tan grande que podríamos decir que, digamos, después del Sol sería uno de los más masivos. Los planetas, además, hay que decir que no son estrellas, ¿vale? La Unidad Astronómica Internacional especifica que un planeta no emite una luz propia, aunque de hecho todos los cuerpos emiten algo de luz, un fenómeno que aumenta con la temperatura. En realidad, lo que marca la diferencia entre un planeta y una estrella es si acumula masa suficiente para que éstas se den reacciones nucleares continuas de fusión de hidrógeno. Por ejemplo, Júpiter y el Sol están formados mayormente por hidrógeno, pero la masa del primero es unas 1000 veces menor que la del segundo. Si se añadiera masa a Júpiter, su densidad aumentaría por efecto a mayor presión gravitatoria e incluso podría disminuir su tamaño. Al alcanzar unas 13 veces su masa actual, adquiriría la temperatura suficiente para iniciar los procesos fisioquímicos que lo transformarían en una enana marrón, en la transición a una estrella en toda regla. La fusión de hidrógeno continúa y se daría a unas 80 veces su masa actual. A continuación se seleccionan algunos de los ejemplos intermedios entre una estrella mediana y Júpiter, según su masa, incluidas en las temperaturas, ¿vale? Pues tenemos aquí en este esquema que podéis ver estrella de tamaño pequeño medio, una masa solar que sería unos 5.530 grados centígrados, pues el Sol, por ejemplo. La estrella de masa mínima enana de menos de 0,5 de masas solares sería a 3.530 grados centígrados Gliese 229A, que es hasta así como más naranjita. Una enana joven marrón pues tendría entre 13 y 80 masas de Júpiter, serían unos 2.225 grados centígrados y sería Teide, ¿vale? La enana marrón anciana, entre 13 y 80 masas de Júpiter, 630 grados, y sería la Gliese 229b, otro satélite, y es como más marrón oscura. Cuerpos aislados de masa planetaria de 10 masas,
pues sería la Sigma Ori 70 y el planeta con una masa de Júpiter de menos a menos 90 grados centígrados sería un satélite de Júpiter, ¿vale? Esto para que os hagáis más o menos una idea. La composición de los planetas. Bueno, pues principalmente los planetas interiores en nuestra órbita, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, están compuestos básicamente por rocas y metales. De ahí que se les llame planetas rocosos o telúricos. ¿Os acordáis? En la tabla de elementos de química, la que nos han enseñado en la escuela, tenemos los gases, las tierras raras, los metales telúricos y los rocosos, por no decir luego otros radiológicos que son de energía nuclear. Pues los telúricos se encontrarían en estas escalas, ¿vale? En cambio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son gas y hielo en su mayor parte, porque tienen quizás menos hidrógeno para tener ese equilibrio que tiene la Tierra. Los planetas rocosos, también llamados telúricos, cuentan con núcleos metálicos donde abunda el hierro, los mantos y las cortezas de roca. Los gigantes gaseosos están compuestos básicamente por hidrógeno y metano, aunque también presentan pequeños núcleos sólidos que incluirían roca y compuestos de hidrógeno, como el agua. Los planetas rocosos tienen una superficie sólida bien definida, mientras que los gigantes gaseosos se produce una transición gradual del estado gaseoso a líquido y sólido a medida que se profundiza en su atmósfera. Otra consecuencia de sus diferentes composiciones atañe a su gravedad. Pese a tener una masa mucho menor, la mayor densidad de los planetas rocosos hace que su gravedad sea similar a la de los gaseosos. En todo caso, la composición entre unos y otros obedece a la posición en el seno del disco protoplanetario. Los rocosos ocupan la parte interna del sistema solar y se hallan relativamente juntos. Los gaseosos están más dispersos y alejados del Sol. Efectivamente, si veis esa expansión en nuestra órbita, se van alejando más del Sol. Los gaseosos, dirá, porque tienen quizás menos masa telúrica, por lo cual son más flotables, no sé cómo definir la palabra, ¿no? Aquí tenéis varios esquemas de la composición, pero más o menos para que sepáis lo que tienen: pues roca fundida, roca normal, hierro fundido, hierro sólido rico en sulfuro de hierro, y después los gaseosos tienen hielo, roca hielo, metano, hidrógeno metálico y atmósfera, es decir, que son gases, ¿vale? Luego están también compuestos por satélites y anillos. Los satélites ya saben lo que son, las lunas, y los anillos, como se ven en Saturno, por ejemplo. Estos gigantes gaseosos cuentan con amplios sistemas de satélites y anillos. El planeta mayor número de lunas es Saturno, con más de 200 conocidas, y el segundo Júpiter, Urano y Neptuno, que son satélites de mayor tamaño y tienen forma esférica la mayoría. Y están algunos cubiertos por gruesas capas, ¿vale?, de hielo, y algunos de ellos, como Ganímedes, Europa y Encelado, podrían albergar grandes cantidades de agua líquida en sus capas interiores y por tanto algún tipo de vida. Eso están intentando descubrirlo ahora. Las guirnaldas de rocas diminutas y tonalidades rojas que están en la imagen de los anillos de Saturno están tomadas por la sonda Cassini, indican el predominio de fragmentos cuyo tamaño supera los 5 centímetros, y las verdes y azules, la mayoría fragmentos menores, más pequeños cuanto más es el azul. O sea, cuanto más azul son más pequeños los fragmentos. Mundos de roca, como hemos dicho, serían la Tierra, Venus, Marte y Mercurio, ¿vale? La Tierra es el planeta más denso en el sistema solar. Entre los telúricos es el más grande y masivo. Consta de un núcleo básicamente formado por hierro, níquel y azufre. Parte interna es sólida, mientras que la externa es prácticamente fundida y alojaría las corrientes de convección causantes del campo magnético. Cuidado, que ese campo magnético es el que nos protege de los rayos gamma del Sol, que nos podrían abrasar vivos, ¿vale? Porque estamos además cerca del Sol realmente. A nosotros, si no tuviéramos esos efectos magnéticos, ahora mismo no habría vida en la Tierra, porque estaríamos desintegrados por los rayos del Sol. El manto además está formado por óxidos de silicio y magnesio, mientras que la corteza está por los silicatos. Una de sus características distintivas es la presencia de agua líquida en la superficie, donde la temperatura media es de 15 grados.
Venus es muy similar a la Tierra en cuanto a tamaño y masa, lo que hace pensar que su composición y estructura interna resultan también similares. En la superficie existen más estructuras volcánicas que en cualquier otro planeta. Muchas de estas podrían explicarse por su gran impacto, que también daría cuenta de su rotación retrógrada. Su temperatura es elevada, está a unos 460 grados centígrados de media. Esto se debe a un intenso efecto invernadero y unos fuertes vientos que distribuyen el calor. Marte tiene un 15% de volumen terrestre, un porcentaje todavía menor de su masa, por tanto menos denso que nuestro planeta. De hecho, su densidad es de 3,94 gramos por centímetro cúbico, lo que correspondería con una mayor presencia de elementos ligeros en el núcleo. El manto y corteza, por su lado, están formados por silicatos. Marte es el planeta con una superficie más parecida a la terrestre, hasta el punto de presentar accidentes geológicos tales como dunas y montañas que pueden contener agua y forma de vapor o hielo. Se estima que en Marte la temperatura media es de unos 50 bajo cero, prácticamente como si estuviéramos en Siberia, Incluso hay sitios en Siberia que todavía tienen una temperatura más baja, pero vamos, es de suponer que hace muchísimo más frío en Marte. Mercurio es el planeta más pequeño y el menos masivo del sistema solar y sin embargo es el segundo más denso. Tiene un 70% de elementos metálicos y su mayor parte del hierro parcialmente está fundido, como indica el sistema, en un campo magnético. La gran cantidad de cráteres de impacto en su superficie revela que apenas existe actividad geológica. Al ser una atmósfera muy tenue, su periodo de rotación largo existe además un fuerte contraste de temperaturas con valores máximos y mínimos que podemos rozar entre los 430 grados en temperaturas elevadas y los 190 grados negativos en temperaturas mínimas. Y de hecho su atmósfera es prácticamente ácido sulfúrico, para que nos hagamos una idea. Además, tenemos volcanes en nuestro sistema solar. Todos los planetas telúricos, y no solo la Tierra, muestran signos de actividad volcánica, actual o pasada. Tal actividad no se da en el sistema solar exterior, con una notable excepción, la constelación esta de Io. Los volcanes son puntos de expulsión de magma subterráneo. Buena parte de la superficie de los planetas terrestres fue dibujada por volcanes, aunque estos se encuentran actualmente inactivos la mayoría de ellos, excepto en la Tierra. Las características de la actividad volcánica difieren en cada planeta. Los volcanes en Marte son erupciones marcianas por la menor gravedad del planeta, son de enorme fuerza eruptiva y los flujos de lava son más extensos y duraderos. El resultado son los volcanes de mayor tamaño que se conocen. El más grande de todos ellos, el Monte Olimpo, en la región volcánica de Tarsis, tiene unos 22 kilómetros de altura. Actualmente está inactivo, como la gran mayoría de los volcanes marcianos. No quiero saber yo qué podría pasar si entra en erupción un volcán en Marte, la Tierra, lo que podría llegar a sufrir. El vulcanismo terrestre. La actividad volcánica se concentra en los márgenes de las placas tectónicas y no se limita a volcanes. De hecho, los mayores afloramientos de lava y emisiones de gases a la atmósfera se producen bajo los océanos, las llamadas dorsales oceánicas. El vulcanismo en otros cuerpos del sistema solar, pues la superficie de Venus tiene unos 1.600 volcanes, aunque se ignora cuál es su nivel de actividad por las dificultades para poder observarlo, ya que está tan cerca del Sol que es casi imposible divisarlo. Venus se supone que no tiene placas tectónicas y su corteza no se desplaza lateralmente, sino hacia arriba y abajo. En 2015 la sonda Venus Express detectó indicios recientes de vulcanismo. Los volcanes del sistema externo de Io, entre los satélites de gran tamaño que orbitan en torno a Júpiter, Io es el más cercano a este planeta. Esta proximidad causa el principal aspecto de su actividad vulcanológica y geológica, la más intensa del sistema solar, en constante tensión entre la atracción gravitatoria del gigante gaseoso y de sus lunas vecinas provoca enormes fuerzas de marea sobre Io. La fricción resultante origina el intenso calentamiento que subyace a su vulcanismo. De hecho, Io tiene más de 400 volcanes activos, algunos de los cuales producen nubes de azufre, dióxido de azufre, que se elevan a varios centenares de kilómetros. O sea, calculad,
Sería súper terrorífico, como os he dicho, que algo así estuviera muy próximo a la Tierra, porque realmente sería muy peligroso. Hay además un volcán que está dormido, ¿vale?, que es el del Monte Olimpo, y es el que tiene mayor desnivel del sistema solar. Su diámetro máximo es de 648 kilómetros y tiene como unos 30 millones de años de edad. Marte aloja otros volcanes notables, como el Monte Alba, cuya superficie es equiparable a la de Estados Unidos. Cuidado, un volcán tan grande como Estados Unidos. O sea, alucinante. En fin, pues aquí tenéis algunas imágenes de cómo funcionarían. Y evidentemente pues son muy parecidos a los volcanes que hay en la Tierra, solo que claro, estos tienen mayor actividad dado la gran cantidad de ellos que tienen, la masa que tienen y la gigantesca medida de los planetas, ¿vale? En cuanto a los planetas gaseosos, pues teníamos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pues bien, Júpiter, como todos los gigantes gaseosos, posee un poderoso campo magnético. Está fuertemente achatado por los polos debido a su naturaleza fluida y es en lo fundamental una bola de hidrógeno alrededor de un núcleo sólido que representa entre un 4 y un 14% de la masa total. El hidrógeno iría cambiando en función de la distancia al núcleo. En la parte interior sería metálico, el exterior líquido y pasaría a gaseoso al aproximarse a la superficie. Esta presenta capas nubosas de agua, compuestos de azufre y amoníaco, ácido sulfúrico puro y duro. La célebre mancha roja es la zona de altas presiones que está observada desde el siglo XVII. Saturno, que es el famoso que tiene el anillo alrededor, tiene menor densidad de todos los planetas, un 0,7 gramos por centímetro cúbico, y su estructura interna posee también una magnetosfera y una forma exterior achatada por los polos. Se asemeja bastante a su vecino Júpiter al tener menos masa y presión interna. La capa exterior gaseosa es probablemente más gruesa y esta capa presenta cinturones de altas y bajas presiones, igual que Júpiter, y alberga tormentas que duran centenares de días, ¿vale? Tienen muchísimas tormentas, un efecto singular de la interacción entre las diferentes velocidades de los vientos atmosféricos y el gigantesco hexágono del Polo Norte, ¿vale?, cuyo centro alberga un tumultuoso vórtice de no sé cuánta medida tendrá, pero vamos, que son unas tormentas enormes, como podéis ver en los esquemas, que se pueden alcanzar hasta más de 1000 kilómetros hora los vientos, cuidado, no es un vientecito huracanado de los nuestros de la Tierra, son masivos. Por eso digo yo que cualquier catástrofe planetaria sería cataclística para la Tierra. Urano, su núcleo, es relativamente pequeño, metálico y rocoso y está rodeado por un denso manto de agua, amoníaco y metano. Metano es un gas con alta conductividad eléctrica. Este manto se denomina hielo, entre comillas, a pesar de su temperatura de miles de grados. Por su característico color cian pálido se debe al metano, es este que veis aquí en la figura número 3, componente principal de la capa exterior junto al hidrógeno y el helio. Aunque el Voyager 2 no detectó en Urano actividad meteorológica, los registros recientes indican que tiene vientos zonales más intensos que Júpiter. La singularidad más destacada de Urano es la inclinación de su eje de rotación a unos 97,77 grados. Por ello orbita casi totalmente de lado. Sí, está algo desviado en la órbita. Y Neptuno, el último planeta, su estructura es prácticamente igual a la de Urano, pero el manto de Neptuno sería ligeramente mayor a la capa gaseosa menor. Al ser este planeta más alejado del Sol, el que percibe un menor flujo de radiación solar y que además sus temperaturas son similares a lo que revela una fuente de calor interno más importante que probablemente proviene del remanente producido por la concentración de materia durante su formación. Esto explica que su atmósfera sea tan dinámica, con vientos que pueden alcanzar los 2000 kilómetros por hora, los más fuertes del sistema solar. O sea, imaginaros un viento de 2000 kilómetros por hora. Mejor ni pensarlo, ¿verdad? Increíble. Existencia de vida
en el sistema solar externo, pues vamos a verlo, porque claro, dadas estas situaciones es un poco improbable. Algunos satélites del sistema solar externo albergan cierta cantidad de agua líquida cerca de su superficie, por lo que podrían contener formas de vida. Las posibilidades son mayores en el Encélado y en Europa, sin perder de vista a Titán. Estos son los satélites más cercanos de Júpiter. Con excepción de la mayoría de los satélites del sistema solar externo, están recubiertos por gruesas cortezas de hielo. Se cree que bajo el hielo de 3 de ellos podría albergarse vida en forma microbiana. En los volcanes fríos se podía predeterminar también que sí, debido a la existencia que subyace del fenómeno criovulcanismo, que se denomina de esta manera por la expulsión de vapor de agua procedente de los depósitos subterráneos. El calor que provoca la licuefacción del hielo provendría de las fuerzas de marea que causa la gravedad de los planetas cercanos. Esta estructura de los volcanes helados es casi idéntica a los de la roca derretida. En ellos el agua líquida desempeña el papel del magma o lava, mientras que el hielo actúa a modo de roca. En el caso de Titán, el mayor de los satélites de Saturno, además es agua que estaría expulsando metano. O sea que no sé qué tipo de vida podría haber ahí. Hay géiseres de hielo también en Encélado y mares de metano en Titán. O sea que prácticamente son aguas que contienen una cantidad de ácido y azufre y sulfuros que, no sé, para vida serían organismos muy microbióticos adaptados a ese tipo de vida. ¿Hay señales de vida en Encélado? Pues es una luna de Saturno, el Encélado, helada, que se halla geológicamente activa. En 2005 la sonda espacial de Huygens lo atestiguó. Hay gran cantidad de géiseres que emergen de su polo sur y expulsan hielo con trazas de hidrógeno, como se muestra en esta foto. La presencia de este elemento hace pensar que en el subsuelo hay fuentes hidrotermales como las que hay en la Tierra y que son foco de vida microbiana. Pues probablemente a lo mejor los marcianos más cercanos que podamos encontrar son estos microbios en Encélado. Que sepamos, que no lo sabemos a ciencia cierta, porque no ha ido nadie todavía allí a verlos, y por una sonda pues tampoco podemos atestiguarlo, pero simplemente por el método hipotético deductivo se puede hacer una relación o una hipótesis más creíble. Ahora veremos la parte de las atmósferas ligeras y las atmósferas masivas. ¿Qué es una atmósfera ligera? Los planetas exteriores tienen todos masa suficiente como para atrapar la mayor parte de los gases, incluidos el hidrógeno y el helio. Los planetas interiores, los que está incluida la Tierra, por contra, difieren de su capacidad de captura y en consecuencia la composición de sus atmósferas varían entre sí. La Tierra y Venus, por ejemplo, son capaces de atrapar vapor de agua, metano o amoníaco, no así Marte. Además, los planetas, hay cuerpos del sistema solar con atmósferas dignas de mención, como Titán, satélite de Saturno o Plutón. Son protectores de la vida, las atmósferas, ya que juegan un papel fundamental en la biología de la Tierra, al protegerla de la radiación solar peligrosa. Si bien esencialmente compuesta por nitrógeno y oxígeno, las trazas de otros gases tienen un valor fundamental. El vapor de agua, el dióxido de carbono son cruciales para la conservación en forma de calor y la energía que llega del Sol. Para que nos veamos en este escudo, que podemos ver aquí este esquema, la energía solar alcanza a la Tierra en forma de radiación electromagnética y las partículas cargadas son absorbidas por la atmósfera antes y después de ser reflejadas en la superficie. La radiación ionizante de los rayos X, ultravioleta y cósmicos puede alterar las propiedades atómicas y moleculares con el consiguiente perjuicio para la vida, pero no bajan más allá de 20 kilómetros de altitud. Entonces aquí podéis ver de qué se compone las partículas, que son los rayos cósmicos, las partículas solares, y después de radiación tenemos los rayos X, los ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo, ¿vale? La composición y estructura de la atmósfera, pues la atmósfera en Marte, por ejemplo, está compuesta
por una presión en superficie que es menos de una centésima que la terrestre, y está formada básicamente por dióxido de carbono y nitrógeno y trazas de vapor de agua, ¿vale? Después, la de Venus está compuesta mayor parte por energía del Sol, un gran efecto invernadero que convierte su superficie en la más caliente del sistema solar. Y tiene ácido sulfúrico, las nubes son de ácido sulfúrico, o sea, vamos, desintegrantes total para la vida humana o cualquier tipo de vida, porque es azufre puro, ¿vale? Es azufre y una mezcla de hidrógeno. HS2O, eso es el ácido sulfúrico. La troposfera, la atmósfera de la Tierra, es la capa más próxima a la superficie y en ella tiene lugar la mayor parte de los fenómenos meteorológicos. Por encima de la estratosfera alberga la capa de ozono que filtra radiación ultravioleta. La temperatura oscila con altura, pero aumenta bruscamente en la atmósfera por la absorción de la radiación solar de alta frecuencia. La exosfera se funde con el espacio exterior, es decir, que gracias a nuestra atmósfera estamos protegidos de estos elementos y estas inclemencias. Las atmósferas masivas son las que rodean a los planetas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que pudieron, gracias a su masa que apresa gases como el hidrógeno y el helio, pudieron pues estar más... ¿cómo se diría esto? Más masivas por esto, ¿no? Son más masivas porque son gases en principio. Y estas atmósferas resultantes están recorridas por vientos huracanados y tormentas eléctricas de una intensidad impensable a escala terrestre. Es lo que os dije, o sea, son tan masivas que tienen a lo mejor pues 2.000 kilómetros por hora de vientos. Vamos, es que no nos podemos ni hacer ni una idea. Las atmósferas de estos planetas están compuestas sobre todo de hidrógeno y helio, o sea, el hidrógeno y el helio son gases. Con eso ya os lo digo todo. Imaginaros un globo que de repente se pincha, pero vamos a 3.000 kilómetros por hora, o sea, una locura. Eso es desintegrante total. El señor de las tormentas. Júpiter experimenta fuertes corrientes convectivas que dividen la capa nebulosa en bandas de distinto color, a temperatura y altitud. La dinámica de estas corrientes ocasiona tormentas eléctricas y vientos que alcanzan hasta los 500 kilómetros hora y podría ser común al resto de planetas gigantes gaseosos. Pues aquí se ven en estos esquemas como son las franjas de colores. Las franjas rojas son las nubes que componen nubes calientes y bajas, y después tenemos las zonas polares y las zonas blancas. La composición de las atmósferas en Júpiter, pues básicamente están compuestas de amoníaco, hidrosulfuro de amonio, agua y agua, ¿vale? En Saturno, pues están compuestas parecidas a las de Júpiter, pero además tienen descargas eléctricas miles de veces más potentes que la Tierra. Y las atmósferas de Urano y Neptuno tienen las más frías del sistema solar, lo que ha valido el nombre de gigantes helados. Una de sus características distintivas es la presencia de nubes de metano. O sea, es un gas de origen animal, pero vamos, animal realmente aquí en la Tierra. Un metano en esos planetas es probablemente porque hay microbiótica que se muere y proporciona ese gas, lo que le confiere ese color azulado, y registra los vientos más grandes del sistema solar, llegando a unos 2.000 kilómetros hora, que es lo que os había dicho yo, Y está pues eso, hidrógeno, helio y metano. Saturno, amoníaco y hidrosulfuro de amonio. Y habíamos dicho Júpiter, amoníaco, hidrosulfuro de amonio, agua y hidrógeno gaseoso, ¿vale? Y bueno, mañana en el siguiente capítulo, los cuerpos menores y el espacio interplanetario sería nuestro siguiente capítulo. Recordaros que estaré encantada de que os suscribáis y bueno, que me hagáis comentarios. En caso de que tengáis dudas, me lo dejéis escrito en el panel. Un saludo y que tengáis un buen día.
Thank you.